bruscamente. Muchas gracias, Alfonso, muy buenos días. Chao, buen día, nos vemos. 7 de la mañana con 48 minutos, vamos a seguir en la calle, tomar contacto con Berioska Venegas porque hay novedades en el tema de los cruces en ferrocarriles que provocan al año, o en esos lugares se producen varios accidentes. Berioska, buenos días. Buenos días, Loreto, buenos días, Iván. Nos encontramos en el cruce Bombero Sandón, a un costado de la estación de EF, de TRE, de Pedro Aguirre Cerda, donde un grupo de promotores se encuentran realizando una campaña de prevención para que la gente comience a tomar un incentivo, comience a tomar conciencia de que aquí, en este tipo de vías de cruces, se provocan bastantes accidentes. La idea es llamar a la gente a que pare, mire y escuche al momento de cruzar la línea del tren. Nos encontramos con el fiscal de EF, con don Juan Pablo Lorenzini, que nos va a explicar más detalles de esta campaña. Don Juan Pablo, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, cuéntanos, esta campaña tiene por una parte una etapa donde se van a cerrar cruces ilegales. Hay 195 cruces donde están autorizados. Cuéntanos qué pasa con los otros 200 que hay más o menos que nos decían que no cumplen con las normas. Bueno, lo que ocurre es que nosotros tenemos dos tipos de cruces. Cruces regulares, cruces autorizados, que tienen un sistema de protección en función del tránsito y de las características que tiene el cruce. Y a veces autorizamos cruces particulares, pero esos cruces particulares son sometidos a determinadas reglas de protección que impone la empresa de ferrocarriles. En la historia se han ido constituyendo estos cruces particulares, pero sin embargo los propietarios, los responsables originales han dejado de ir cumpliendo las obligaciones, y hoy día tenemos más de 200 cruces que fueron particulares en su momento, y que hoy día la mitad de ellos no tienen ningún tipo de protección y la otra mitad tiene lo que queda de las medidas de protección originales, y por lo tanto se han vuelto cruces inseguros. Nosotros hoy día estamos involucrados en una campaña de incrementar la seguridad de estos cruces, de hacer seguro el tren, porque el tren como medio de transporte es un medio muy seguro, mucho más seguro que otros medios de transporte, y estamos incrementando este sentido de la seguridad. Es una urgencia que ha impuesto el directorio de la empresa, y por lo tanto hemos procedido a cerrar los cruces. Esto lo estamos haciendo previo aviso a los municipios, de manera que en aquellos casos en que hay que regularizar cruces, la autoridad local proceda a su regularización. Y en los casos en que ese aviso no está siendo tomado en cuenta por la autoridad local, entonces hemos procedido a cerrar. Tengo entendido que son cerca de 40 los cruces que van a quedar cerrados por la empresa. ¿Esos cruces se encuentran en Santiago, en el trayecto hacia el sur? A ver, donde estamos hoy día priorizando el cierre, porque es a su vez donde se ha producido un incremento de accidentes en el año 2013, es en el sector Alameda, Chillán. En ese tramo es donde estamos concentrando nuestra actividad de cierre y de regularización. La verdad es que nosotros no quisiéramos cerrar los cruces. La medida de cierre es una medida ante la falta de regularización de un cruce, de manera que este se vuelva un cruce seguro. Por otro lado, también se está haciendo una campaña donde se llama a la gente a tomar unos resguardos, que como decía bien el eslogan, que pare, mire y escuche al momento de cruzar. Campaña que se está promoviendo, nos contaban desde marzo, en los colegios. ¿En qué va la campaña en este momento? Bueno, ha sido una campaña muy exitosa que estamos desarrollando con mucha fuerza, porque lo que los usuarios deben tener presente es que, sin perjuicio de la obligación de la empresa o en algunos casos de otros organismos públicos de proveer protección en los cruces, el mayor promotor de la seguridad en el cruce es el propio usuario. El que cruza por una vía férrea es quien primero debe cuidar que las medidas de protección sean adecuadamente tomadas. ¿Por qué razón? Porque los trenes, particularmente los de mayor velocidad, los trenes de pasajeros, no tienen la posibilidad de detenerse en la distancia y en el tiempo requerido si es que alguien se cruza indebidamente en la vía. Suena crudo decirlo, pero si una persona se cruza en la vía, cuando el maquinista del tren lo ve, aplica frenos para darle tiempo de modo que salga de la vía. Pero si la persona no sale de la vía, va a ser arrollado por el tren, porque por velocidad y por peso el tren no alcanza a detenerse. Desde el estudio, Loreto, ¿tiene alguna pregunta? Sí, Juan Pablo, buenos días. Preguntarle usted, hablaba... Bien, gracias. Usted hablaba de que había 200 cruces particulares y que van a cerrar cerca de 40. ¿Qué va a pasar con el resto, con los 160? ¿Se van a aumentar la fiscalización? ¿Se va a normar más? ¿Qué va a pasar con esos que no se van a cerrar? El plan involucra toda la línea central sur hasta Puerto Montt, aunque nosotros tenemos solo servicio de pasajeros hasta Chillán. Desde Chillán al sur circulan
de carga y por lo tanto también es importante la seguridad de los cruces que hay en ese sector. Sin embargo, estamos en una primera etapa priorizando aquellos en donde hay mayor circulación de trenes y también hay mayor cruce de personas. De hecho, estadísticamente hablando, donde más accidentes se han producido es en el tramo Santiago y Chillán, y dentro de ese tramo la mayor cantidad se concentra en Santiago-San Bernardo. Pero la idea, Iván, ¿alguna pregunta? Sí, Loreto. Sí, es que para terminar esa pregunta, entonces usted habla de un plan inicial, ¿quiere decir que que va a ir por etapas y van a finalmente cerrar los 200 o solamente se va a cerrar estos 40? Lo que vamos a hacer en definitiva es regularizar los 200 cruces que hoy día son irregulares. De esos cruces, los que no se regularicen van a ser cerrados. Juan Pablo, ¿quiénes dan más problemas en este tema de los cruces, los automovilistas o los peatones? La mayor cantidad de fallecidos son peatones, tanto los que se distribuyen entre los que cruzan la vía por cruces regulares o irregulares y los que circulan por la vía. Hay gente que camina en la vía, muchos de ellos en condiciones que no les permiten tener control de la situación, particularmente gente que se introduce a la vía ebria o bajo los efectos de algún estupefaciente, pero no es menor tampoco la cantidad de personas que sufren un accidente por intentar cruzar la vía con automóvil. Aunque parezca muy curioso, Iván, hay una proporción de personas que apuestan a que van a pasar antes que el tren. Y en definitiva sufren un accidente porque esa apuesta es una apuesta inadmisible. Okay. Le agradecemos al fiscal, a don Juan Pablo Lorenzini. Aquí en este momento la gente continúa, la gente está haciendo una campaña, y para finalizar, durante el periodo 2013, 31 personas fallecieron en los cruces, donde 24 de ellas eran peatones. Para el año 2014 ya 7 personas han fallecido por cruzar de mala forma o de manera imprudente. Padre Mireya, escucha entonces es el llamado. Muchas gracias, Berioska. Muy buenos días. Buenos días. ¿Y el monito? Sí, simpático. 7 de la mañana con 55 minutos, tiene 20 años apenas, pero ya cuenta con un prontuario policial impresionante. Es el Garra, un